Economía y Sociedad, por Max Weber, 188, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 7. Estamentos, clases y religión. 13. Donde se nota la huella más fuerte de una influencia sacerdotal específica es en el desarrollo tardío de la religiosidad parsista. Lo mismo ocurre con la egipcia y la babilónica. El judaísmo de la época deuteronómica y también el de la cautividad es profético, impregnado, sin embargo, de un fuerte sello sacerdotal. En el judaísmo tardío, en vez del sacerdote, el rabino es la figura decisiva. Muy fuertemente sacerdotal y con un sello monacal es la religiosidad cristiana de la antigüedad más tardía y de la alta edad media. Después, nuevamente en la Contrarreforma. La religiosidad luterana y la del calvinismo primitivo están influidas de un modo muy intenso en el sentido pastoral. En un grado extraordinariamente fuerte impregnó el brahmanismo al hinduismo, sobre todo en lo fundamental de sus elementos institucionales y sociales, específicamente el régimen de castas, que se dio en todas partes a donde llegaron los brahmanes y cuya jerarquía social está condicionada por el rango que la estimación de los brahmanes asigna a las diversas castas. El budismo está muy influido por lo monacal en todas sus variedades, sobre todo en el lamaísmo. En menor grado, amplias capas de la religiosidad cristiana oriental. Pero lo que nos interesa ahora es la relación de la inteligencia laica, no monacal, con la sacerdotal y las relaciones que guarda la capa de intelectuales con las diversas religiones y su lugar dentro de las comunidades religiosas. Hay que fijar de antemano el hecho fundamental de que las grandes doctrinas religiosas asiáticas no son todas creaciones de intelectuales. La doctrina de salvación del budismo, al igual que la del jainismo y todas las doctrinas afines, fueron sustentadas por intelectuales de las clases distinguidas, con, no siempre de un modo rigurosamente especialista, formación védica, que era la que recibían las gentes distinguidas en la India, sobre todo por miembros de la nobleza, que se sentían en oposición a lo brahmánico. En China, lo mismo los representantes de la religión de Confucio, empezando por el fundador, que Lao Tse, considerado como el fundador oficial del taoísmo, eran funcionarios formados en la tradición clásico-literaria o filósofos con la formación correspondiente. Casi todas las direcciones principales de la filosofía helénica encuentran, tanto en China como en la India, su réplica, cierto que con frecuencia muy modificada. La religión de Confucio como ética vigente tiene sus representantes en toda la capa de aspirantes a funcionarios de formación clásico-literaria, mientras el taoísmo se convirtió en una práctica mágica popular. Las grandes reformas del hinduismo fueron realizadas por intelectuales de alcurnia, formados en la tradición brahmánica, si bien la educación de la comunidad pasó después en parte a manos de miembros de castas inferiores. Lo que no ocurrió en el caso de la reforma del norte de Europa, llevada a cabo por teólogos de formación escolar, ni en el de la Contrarreforma católica, que encontró su primer apoyo en jesuitas de formación dialéctica como Salmerón y Laínez, ni tampoco en esa transformación que fundía la mística y la ortodoxia islámicas llevada a cabo por Al-Ghazali, cuya dirección quedó en manos de la jerarquía oficial, por una parte, y en manos de una aristocracia de funcionarios, de formación teológica, creada entonces por otra. Igualmente, las doctrinas de salvación del cercano oriente, del maniqueísmo y el gnosticismo, son ambas típicas religiones de intelectuales, lo mismo por lo que hace a sus fundadores como a sus representantes típicos y al carácter de su doctrina de salvación. Y en todos estos casos se trata, a pesar de todas las diferencias, de capas intelectuales de carácter relativamente aristocrático, con formación filosófica, que corresponderían, en cierto modo, a las escuelas griegas de filosofía o al tipo acabado de la formación universitaria monacal y también humanista, secular, de fines de la Edad Media. Esas capas son las que personifican la ética o doctrina de salvación correspondiente. Las capas intelectuales forman a veces dentro de una situación religiosa determinada una empresa de carácter escolar semejante, quizá
a la Academia Platónica o a las escuelas griegas de filósofos y no toma ninguna posición oficial respecto a la práctica religiosa existente, aunque no la rehúyen externamente, pero le dan una interpretación filosófica o simplemente la ignoran. Por su parte, los representantes oficiales del culto, en China la burocracia cargada con las obligaciones del culto, en la India el brahmanismo, trataron su doctrina en forma ortodoxa, o como en China, por ejemplo, las doctrinas materialistas, en la India la filosofía dualista, Samkhya heterodoxa. No interesan mayormente a nuestro estudio estos movimientos orientados particularmente en sentido científico y solo en conexión indirecta con la religiosidad práctica. Pero sí los otros movimientos antes mencionados orientados de un modo especial por la creación de una ética religiosa, y cuyo ejemplo más próximo lo representan en el occidente antiguo los pitagóricos y los neoplatónicos. Movimientos intelectuales que se originaron exclusivamente en las capas privilegiadas socialmente o eran dirigidos o influidos de un modo predominante por gentes procedentes de esas capas. Las capas socialmente privilegiadas de un pueblo desarrollan normalmente una religiosidad de salvación eficiente cuando están desmilitarizadas y no tienen participación o interés en las actividades políticas. Por eso se da de modo típico cuando las capas dominantes, sean nobles o burguesas, han sido alejadas de la vida política mediante un poder político burocrático militar unitario o, por ellas mismas, por cualquier razón, se han retirado de la vida política. Cuando, por consiguiente, el desarrollo de su formación intelectual pesa más en sus últimas consecuencias internas intelectuales y psicológicas que su actividad práctica en este mundo. No es que tales concepciones nazcan entonces. Por el contrario, las concepciones abstractas de referencia se desarrollan precisamente en tiempos de agitación política y social como consecuencia de un pensar libre de supuestos. Pero, luego de permanecer como soterradas, suelen cobrar ascendiente de nuevo cuando se produce la despolitización de los intelectuales.